En la quietud de los suburbios de Illinois, escondido entre calles tranquilas y el ritmo discreto de la vida cotidiana, existía un hogar, un lugar donde la fe no se manifestaba a través de grandes gestos ni proclamaciones públicas, sino mediante oraciones susurradas antes de dormir y la silenciosa fortaleza del sacrificio cotidiano. Estaba lejos, ciertamente, de las antiguas piedras de Roma o de los imponentes arcos de las catedrales góticas. Pero dentro de ese modesto espacio, un destino singular se estaba formando silenciosamente, como semilla en tierra fértil. No hubo destellos de atención mediática, ni titulares grandilocuentes o placas grabadas que marcaran el camino, pero había amor, disciplina férrea y una inquebrantable fe. Y fue ahí, en esa casa de belleza ordinaria, donde un niño comenzó su camino hacia un llamado que algún día llegaría hasta los confines de la tierra, tocando millones de almas. Detrás de cada vocación auténtica, resuena una voz oculta, constante, callada y profundamente persistente. Es, con frecuencia, la voz de una madre, cuyas oraciones nunca cesan, cuya fe nunca vacila, y cuyos sacrificios, aunque rara vez son vistos o reconocidos por el mundo, son profundamente conocidos y atesorados por el cielo. Era la presencia de Mildred Agnes Provost, una mujer cuyo nombre no figura en los anales de la historia ampliamente conocidos, pero cuyo impacto reverbera a través de una de las figuras espirituales más importantes de nuestro tiempo. Ella no crió a su hijo para la fama o la gloria terrenal, ni lo imaginó ataviado con vestiduras blancas bajo la majestuosa cúpula de San Pedro. Simplemente lo amó con un amor puro y abnegado, arraigado en la fe, la paciencia infinita y una confianza ciega en el plan providencial de Dios. Junto a ella, un esposo devoto, Francis, un padre cuya vida también estaba marcada por una silenciosa constancia e integridad inquebrantable. Juntos, con el trabajo de sus manos y la oración de sus corazones, construyeron una base, no para la grandeza como el mundo la define, sino para la santidad, ese tipo de santidad que prepara un alma para escuchar atentamente cuando Dios llama. Esta no es simplemente la crónica biográfica de un futuro papa, es, más bien, un tapiz complejo y hermoso, tejido con las vidas de aquellos que lo formaron con su ejemplo y cariño. Padres que vivieron humildemente, que caminaron siempre a la luz de la fe y que dieron a la Iglesia un hijo sin nunca buscar reconocimiento ni recompensa alguna. Sus decisiones diarias, a menudo pequeñas y sin aparente trascendencia, su ejemplo constante de vida cristiana y su fortaleza ante las adversidades, ayudaron a formar el corazón de un hombre que, eventualmente, cargaría sobre sus hombros el peso y la responsabilidad de la Iglesia Universal. Y aunque la historia lo recordará como el Papa Leo XIV, mucho antes de ese título era simplemente Robert, Bob, para sus amigos más cercanos. Rob, para algunos familiares. Solo un niño creciendo en el terreno poco notable para los ojos del mundo, pero sagrado y fundamental, de la familia, la fe y la comunidad, la infancia de un futuro pontífice. Desde temprana edad, Robert Francis Provost mostró una sensibilidad particular hacia el mundo espiritual, una cualidad que destacaba en el enclave suburbano de Dalton, justo afuera de los límites del sur de Chicago. Su vida se desarrolló de maneras que insinuaban silenciosamente algo más grande, un propósito trascendente. Su mundo fue moldeado por los ritmos sencillos de la vida del vecindario.
Por las estaciones cambiantes de Illinois y por los sonidos de risas infantiles y devoción sincera que resonaban a través de los pasillos de su parroquia de infancia. Esa parroquia, Santa María de la Asunción, en la cercana localidad de Riverdale, se convertiría no solo en su hogar espiritual primigenio, sino en el primer escenario donde su vocación echó raíces suavemente, casi imperceptiblemente. Allí, entre las bancas familiares y bajo la mirada atenta de sacerdotes y maestros devotos, Robert encontró un profundo significado en la rica tradición de la Iglesia y un inmenso consuelo en lo sagrado. No era un niño que se distinguiera por un carisma extrovertido o por un estatus social particular, sino por su atención genuina a lo que otros, quizás, pasaban por alto: la profunda reverencia de la Santa Misa, la belleza trascendente de la música litúrgica, la alegría pura de servir desinteresadamente. Se unió al coro parroquial, prestando su voz juvenil a himnos que, más tarde, se convertirían en la banda sonora de su vida interior y de su ministerio. Como monaguillo, se paraba con seriedad junto al sacerdote en el altar, no meramente por cumplir un deber, sino con un palpable sentido de asombro y pertenencia. Su corazón respondía al misterio divino no con miedo o aprensión, sino con una fascinación creciente y reverente. Mientras otros niños de su edad podían haber soñado con carreras profesionales brillantes y reconocimientos mundanos, el joven Robert ya estaba haciendo preguntas más profundas sobre Dios, sobre el propósito último de la vida, sobre cómo servir mejor a los demás. Sus primeros años no ofrecieron señales dramáticas, ni visiones sobrenaturales o conversiones repentinas y espectaculares. En cambio, estuvieron marcados por algo aún más duradero y fundamental: la consistencia. Una consistencia en asistir a misa dominical y diaria cuando era posible, en involucrarse activamente en la vida parroquial, en estar presente y disponible donde se le necesitaba. Fue en estos pequeños actos de fidelidad cotidiana donde su vocación comenzó a crecer. No ruidosamente, sino con una certeza interior que se fortalecía día a día. Su infancia en Dalton pudo haber parecido tranquila, incluso olvidable para los extraños, pero para aquellos que lo conocían íntimamente, estaba llena de señales sutiles de algo que se desplegaba silenciosamente, una vida que, lentamente, se ofrecía de vuelta a Dios. Y a medida que pasaban las estaciones, esa ofrenda solo se profundizaba. Juegos que revelan un destino. Incluso como niño, Robert Francis Provost revelaba una intuición espiritual que iba mucho más allá de sus años. Mientras algunos niños jugaban imaginando ser superhéroes o estrellas del deporte, la imaginación de Robert se dirigía instintivamente hacia algo mucho más sagrado y trascendente. En los rincones tranquilos de su hogar de infancia, reunía a sus hermanos y transformaba artículos domésticos comunes en elementos divinos. Una tabla de planchar, por ejemplo, se convertía en su altar improvisado. Dulces envueltos en papel representaban las sagradas hostias de comunión. Con una reverencia infantil conmovedora, recreaba la Santa Misa, no por aburrimiento o simple juego, sino por un creciente y genuino amor por lo que la Iglesia representaba en su joven corazón. No era una actuación para impresionar a nadie, era la expresión más temprana y pura de una vocación que se desplegaba lentamente. Una vocación arraigada no en la fantasía, sino en un hambre auténtica por lo sagrado. En 1969,
Las semillas de esa devoción temprana comenzaron a tomar una forma más clara y definida cuando Robert ingresó al Seminario Menor de San Agustín, ubicado cerca del pintoresco pueblo de Saugatuck, Michigan. Era un lugar donde la curiosidad juvenil se encontraba con la formación espiritual rigurosa, donde las futuras vocaciones eran probadas, refinadas y nutridas con esmero. Allí, Robert no simplemente se mezcló con los demás, destacó, no por ser ruidoso o ambicioso, sino por su excelencia fundamentada en una profunda humildad. No era solo un buen estudiante, sobresalía en todos los aspectos de la vida seminarística. El rendimiento académico le llegaba con naturalidad, pero también ganó reconocimiento por su liderazgo sereno, su carácter íntegro y su espíritu de servicio. Recibió una carta de elogio por su desempeño escolar. Apareció frecuentemente en el cuadro de honor y dejó una marca duradera como editor en jefe del anuario. Un papel que requería tanto creatividad como una gran responsabilidad. Pero sus talentos no se limitaban a la página impresa. Robert sirvió como secretario del Consejo Estudiantil, una posición que reflejaba tanto la confianza de sus compañeros como su capacidad para liderar con una confianza tranquila y efectiva. Fue admitido en la Sociedad Nacional de Honor, un reconocimiento a su compromiso con la excelencia, no solo en el aula, sino también en su conducta y servicio a la comunidad. También participó activamente en competiciones de oratoria y debate, afilando su capacidad para articular ideas con claridad y persuasión, habilidades que le servirían inmensamente bien en años futuros como predicador, maestro y, finalmente, como pastor de millones de almas. Educación y formación. Después de completar su educación secundaria en el Seminario Menor, Robert optó por seguir una licenciatura en matemáticas en la prestigiosa Universidad de Villanova. Una elección que reflejaba su mente lógica y su intelecto disciplinado. Números, ecuaciones y fórmulas abstractas se convirtieron en parte de su vida diaria, pero su corazón permaneció firmemente arraigado en la fe. Se graduó en 1977 con una licenciatura en ciencias, habiendo entretejido magistralmente lo analítico y lo espiritual en un equilibrio armónico que más tarde definiría su ministerio. Pero el viaje académico de Robert no se detuvo ahí, sintiendo el profundo e insistente llamado a servir a Dios más plenamente. Se inscribió en la Unión Teológica Católica en Chicago, donde obtuvo una maestría en divinidad en 1982. Fue durante estos años formativos que no solo estudió teología de manera abstracta, sino que la vivió intensamente, enseñando física y matemáticas en la escuela secundaria católica local, Santa Rita de Casia. Para Robert, la educación no se trataba solo de transmitir hechos y cifras, sino de formar mentes críticas, guiar almas jóvenes y construir carácter en los jóvenes confiados a su cuidado. Les enseñó no solo a resolver problemas en un papel, sino a enfrentar la vida con integridad y propósito, impulsado por una sed insaciable de comprensión más profunda y de servicio eclesial. Posteriormente, Robert viajó a Roma para continuar su formación en la Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino. El Angelicum, una de las instituciones académicas más respetadas en el mundo católico. Allí siguió estudios avanzados en Derecho Canónico, un campo complejo que combina teología, razonamiento legal y cuidado pastoral. Logró obtener tanto una licenciatura como un doctorado en esta disciplina.
demostrando tanto una rigurosa disciplina académica como un corazón sensible para el buen gobierno de la Iglesia. Su tesis doctoral, un trabajo erudito y profundo, se centró en el papel del prior local dentro de la Orden de San Agustín, reflejando su profundo amor por la comunidad religiosa que lo había formado y su deseo de contribuir significativamente a su misión continua en el mundo. Raíces familiares, Louis Marius Provost. Mientras la propia historia de Robert se desarrollaba, es importante detenerse un momento y reconocer las profundas raíces de las que provenía. Su padre, Louis Marius Provost, trajo consigo un legado de riqueza cultural y fortaleza personal. Según fuentes vaticanas, Louis llevaba en sus venas tanto herencia francesa como italiana, una mezcla de tradiciones europeas que, sin duda, añadió una rica textura a la identidad de la familia Provost. Nació en el corazón de Chicago, una ciudad conocida por su determinación, su diversidad étnica y cultural, y su notable resiliencia ante la adversidad. Louis era un hombre de profunda dedicación tanto a su país como a la causa de la educación. Después de obtener un título del Woodrow Wilson Junior College en 1940, continuó sus estudios en la Universidad de DePaul, donde obtuvo una maestría en artes en 1949. Fue precisamente en DePaul donde su camino se cruzó con el de su futura esposa, Mildred, quien estaba inscrita en el mismo programa educativo. Según notas de archivo del Chicago Tribune, se graduaron juntos, dos educadores apasionados, listos para enfrentar el mundo, fundamentados en el conocimiento y comprometidos a formar a la próxima generación. Pero la historia de Louis tenía aún más capas. Sirvió a su país con valor durante la Segunda Guerra Mundial como un orgulloso miembro de la Marina de los Estados Unidos. Su servicio, señalado por crónicas de la NBC y registros locales, estuvo marcado por el honor y la humildad, rasgos de carácter que más tarde transmitiría fielmente a sus hijos. Después de la guerra, regresó a la vida civil y volcó toda su energía en la educación pública, llegando eventualmente a convertirse en superintendente escolar en la ciudad de Chicago. Su trabajo no era glamoroso ni buscaba los reflectores, pero era esencial, ayudando a dar forma al panorama educativo de una de las ciudades más grandes de América, mientras proveía para su familia con una devoción inquebrantable. Este era el mundo que formó a Robert Francis Provost, no un mundo de privilegio material o riqueza ostentosa, sino uno de propósito trascendente, arraigado profundamente en la fe, la educación de calidad y el servicio desinteresado a los demás. Fue de estos humildes y sólidos comienzos que el futuro Papa Leo XIV algún día se elevaría, llevando consigo la silenciosa fortaleza de sus padres, los valores inculcados en la infancia y la sabiduría ganada a través de una vida entera de estudio y servicio. Louis Marius Provost, legado comunitario. A lo largo de su vida, Louis Marius Provost no fue solo un hombre de intelecto y servicio público, sino también de un compromiso inquebrantable con su comunidad local. Su carrera profesional se extendió mucho más allá del aula. Asumió roles de liderazgo que lo colocaron en el corazón mismo de la educación y la fe en el área metropolitana de Chicago. Entre sus muchas contribuciones, sirvió como director de la histórica escuela secundaria Mount Carmel, una institución reconocida por formar generaciones de jóvenes en carácter, erudición y fe católica. Más tarde,
Asumió el importante papel de superintendente del Distrito Escolar 167 de Glenwood, donde supervisó el desarrollo de programas educativos que impactaron positivamente a innumerables estudiantes y familias. Su influencia no era meramente administrativa, era profundamente personal. Estudiantes, maestros y padres lo recordaban como una figura de firme guía y genuina compasión. Alguien que lideraba no por buscar reconocimientos personales, sino porque creía firmemente en el poder transformador de la formación integral y el aprendizaje continuo. Pero la devoción de Lewis no se limitaba a los espacios académicos. También era un pilar fundamental de su comunidad parroquial en Santa María de la Asunción, la misma iglesia que había nutrido la fe incipiente de su hijo Robert. Según registros históricos y archivos del Chicago Tribune, Lewis asumió el papel de presidente de la Sociedad del Altar y el Rosario. Un papel ciertamente inusual, pero profundamente significativo para un hombre en aquella época, mostrando cuán personalmente estaba involucrado en promover la vida parroquial y la práctica espiritual comunitaria. No solo asistía a misa, ayudaba activamente a dar forma a la experiencia misma de adoración y servicio en su comunidad. Un acto de servicio particularmente notable fue su participación activa en una iniciativa parroquial que distribuyó más de 1000 vacunas gratuitas contra la polio. Una campaña que unió fe, salud pública y caridad en un momento de verdadera necesidad social. Esto no era meramente un deber cívico para él, era un reflejo vivo del principio católico fundamental de amar al prójimo a través de la acción concreta. Lewis vivió su vida con humildad y determinación hasta su fallecimiento en 1997. Su obituario señaló su membresía en el Club de Leones local, una organización internacional centrada en el servicio, la caridad y el desarrollo comunitario. Otra señal más de cuán profundamente su vida estaba entretejida en el tejido del cuidado y la responsabilidad social. Aunque vivió sin fanfarria ni ostentación, el impacto que dejó fue duradero. Modeló para sus hijos, y para todos los que lo conocieron, que la verdadera grandeza no se encuentra en los títulos o posesiones, sino en cómo uno sirve a los demás, especialmente cuando nadie está mirando. Mildred Martínez Provost, el corazón de la familia. Si Lewis era la mano firme de la razón y el servicio público en el hogar de los Provost, entonces Mildred Martínez Provost era, sin duda, el corazón, la fuente de fortaleza gentil, cultura rica y fe inquebrantable. Nacida en Chicago en el año 1912, la vida de Mildred fue moldeada por una rica herencia cultural. Según investigaciones compiladas por Vatican News y un registro de nacimiento posteriormente descubierto por el New York Times, su linaje se remontaba a raíces tanto españolas como criollas de Nueva Orleans. Sus padres, Joseph Martínez y Louise Becky, habían hecho originalmente su hogar en Nueva Orleans, una ciudad vibrante con una intensa vida cultural y una profunda espiritualidad católica. Cuando se mudaron a Chicago, trajeron consigo una herencia que era tanto orgullosa como profundamente espiritual. Mildred creció en un hogar lleno de amor y tradición, rodeada de 5 hermanas, en un tiempo en que las oportunidades para las mujeres eran considerablemente más limitadas que hoy. Su familia priorizó la educación y la fe por encima de todo. 2 de sus hermanas más tarde abrazarían la vida religiosa y se convertirían en monjas. Un testimonio elocuente de la atmósfera de devoción que saturaba el hogar de los Martínez.
La fe no era solo un asunto dominical para ellos, era un ritmo diario que informaba cómo hablaban, cómo servían a los demás y cómo soñaban con el futuro. Educada y realizada, Mildred persiguió una maestría en educación y dedicó su vida profesional al servicio del conocimiento. Se convirtió en bibliotecaria en la escuela secundaria católica Mendel en Chicago, donde su tranquila y sabia presencia ayudó a generaciones de estudiantes a encontrar su camino. No solo a través de los libros, sino también a través de su ejemplo de vida. Su amor por el aprendizaje, combinado con una profunda vida espiritual, la convirtió en una presencia apreciada y respetada, tanto en la comunidad académica como en su propio hogar. Fuera del trabajo, Mildred seguía siendo una parte vibrante y activa de la vida parroquial. Al igual que su esposo, ella también sirvió como presidenta de la Sociedad del Altar y el Rosario en Santa María de la Asunción. Su obituario señaló su profunda devoción a la parroquia y su don único para traer belleza a la iglesia a través de la música y el servicio. No solo era activa en organizar eventos y reuniones espirituales, también era conocida como una cantante dotada. Su voz, a menudo elevada en devoción a la Virgen María, traía paz y alegría a muchos. Un momento memorable de su juventud fue su participación en el Festival de Música de Chicago de 1941, donde su talento como vocalista fue compartido con un público más amplio. Mucho antes de que los micrófonos y las grabaciones pudieran preservar fácilmente tales momentos. Aquellos que conocieron a Mildred a menudo la recordaban como una mujer de gracia exquisita y liderazgo gentil. Se conducía con dignidad, pero seguía siendo accesible y cercana. Su fe no era performativa ni ostentosa, estaba profundamente integrada en quién era ella. Y al igual que su esposo, dejó un legado no de riqueza o éxito mundano, sino de amor profundo y devoción desinteresada. Cuando falleció en 1990, su pérdida fue profundamente sentida por su familia y su parroquia, pero su espíritu continuó vivo, especialmente en sus hijos y, más notablemente, en el más joven de todos, Robert. Los hermanos Provost. Sí, el Papa Leo XIV, nacido Robert Francis Provost, era el tercero y el más joven de 3 hijos. Creció en un hogar moldeado por la disciplina, la música, la educación y la oración constante. Ser el más joven a menudo significa ser tanto receptor de la sabiduría de los mayores como un observador silencioso y atento. En el caso de Robert, significó crecer bajo los fuertes ejemplos de sus 2 hermanos mayores, mientras absorbía el ritmo constante de un hogar donde el servicio no era algo meramente enseñado con palabras, sino vivido con el ejemplo diario. En muchos sentidos, sus padres formaron una especie de catedral doméstica, un lugar donde cada día era una ofrenda a Dios y cada hijo era un regalo confiado a su providencia. A través del amor incansable de Luis y la fe luminosa de Mildred, Robert no fue simplemente criado, fue formado cuidadosamente, con amor y con un sentido de propósito que algún día llegaría mucho más allá de las tranquilas calles de Illinois. Entre los hermanos Provost, cada uno forjó un camino único en la vida, pero todos fueron moldeados por los mismos pilares inquebrantables: fe, familia y servicio. Louis Martin Provost, el mayor, sirvió a su país con distinción como miembro de la Marina de los Estados Unidos. Después de completar su servicio militar, hizo la transición al entonces creciente mundo de la tecnología informática,
un campo que evolucionaba rápidamente en la segunda mitad del siglo XX. Su trabajo en esta área demostró tanto habilidad técnica como una notable adaptabilidad. El tipo de mentalidad progresista que corría silenciosamente en la sangre de la familia Provost. Hoy, Luis vive una vida más tranquila en Florida, lejos de las bulliciosas calles de su juventud, pero sus valores permanecen firmemente anclados en las lecciones transmitidas por sus padres. John Joseph Provost, el hermano del medio, siguió un camino que hacía eco del legado educativo de su madre y padre. Como educador de escuela católica por mucho tiempo y, eventualmente, director, John dedicó más de 20 años de su vida al aula, siempre llena de estudiantes en busca de guía, y a la noble misión de formar mentes y corazones de acuerdo con la verdad y la compasión. Aunque nunca buscó reconocimiento público, aquellos que pasaron por su cuidado a menudo recordaban su justicia, su calidez y la estabilidad que aportaba a su viaje académico. John permaneció cerca de sus raíces, residiendo todavía en el área metropolitana de Chicago, una presencia tranquila y constante en la misma comunidad que ayudó a criarlo. Junto con su hermano menor, Robert Francis Provost, ahora Papa Leo XIV, los tres hijos de Louis y Mildred llevaron adelante un legado que no era meramente biológico, sino profundamente espiritual. El suyo era un hogar donde la fe no era impuesta, sino vivida con naturalidad y alegría. Los rosarios no eran meras decoraciones, eran herramientas diarias de oración familiar. Las historias de santos y sacramentos no eran lecciones religiosas distantes y abstractas, eran parte de las conversaciones familiares cotidianas, entretejidas en el lenguaje mismo del amor. La influencia de tías que habían abrazado la vida religiosa como monjas católicas solo profundizó la atmósfera de devoción que rodeaba a los jóvenes Provost. La familia hizo su hogar en Dalton, Illinois, un suburbio de clase trabajadora, justo más allá del borde sur de Chicago. Era un vecindario marcado por la simplicidad, el trabajo duro y los sueños tranquilos de sus habitantes. Su hogar no presumía de lujo material, pero irradiaba algo aún más duradero y valioso, un claro sentido de propósito. Desde una edad muy temprana, Robert mostró signos inequívocos de que su vida podría tomar un camino diferente al de sus compañeros. Era observador, reflexivo y profundamente atraído por lo sagrado. La parroquia de la familia, Santa María de la Asunción en la cercana Riverdale, se convirtió en un segundo hogar para él. Robert se sumergió con entusiasmo en la vida parroquial, sirviendo con alegría como monaguillo, elevando su voz en el coro y asistiendo a misa, no por obligación, sino por un profundo deseo personal. Su devoción en casa reflejaba fielmente su fe pública. De niño, como hemos mencionado, a menudo escenificaba liturgias improvisadas en la sala de estar familiar, reutilizando artículos domésticos comunes como si fueran vasos sagrados. Una tabla de planchar se convertía en su altar. Dulces envueltos servían como hostias de comunión. Sus hermanos mayores, a veces con paciencia, a veces con diversión, hacían de feligreses. Estos momentos no eran meramente juegos infantiles inocentes. Eran los primeros ecos de un llamado divino, indicios sutiles de una vocación que gentilmente se agitaba en el alma de un niño que ya estaba escuchando atentamente la voz de Dios. Mildred, su madre, con su sabiduría maternal, alentaba esta reverencia floreciente, nunca lo empujó activamente hacia el sacerdocio.
sino que ofreció su silenciosa bendición y permitió que su devoción creciera a su propio tiempo, confiando en que si el llamado era real y de Dios, perduraría y se fortalecería. A la temprana edad de 14 años, Robert tomó una decisión audaz y poco común para un adolescente. Ingresó al Seminario Menor de San Agustín, cerca de Saugatuck, Michigan, mientras muchos adolescentes de su edad apenas comenzaban a cuestionar sus identidades y a explorar el mundo con sus incertidumbres. Robert entró en un ambiente de disciplina estricta, oración constante y riguroso entrenamiento académico. No simplemente se adaptó a este nuevo entorno, prosperó en él. Su expediente académico era ejemplar. Sirvió como editor en jefe del anuario escolar, una posición que reflejaba tanto su visión creativa como la confianza depositada en él por sus compañeros. Fue elegido secretario del Consejo Estudiantil, destacando aún más su liderazgo natural y sus habilidades organizativas. Fue admitido en la prestigiosa Sociedad Nacional de Honor, un símbolo tanto de logro académico sobresaliente como de un carácter íntegro y respetado. Pero quizás lo más importante de todo, su tiempo en el Seminario Menor profundizó su fe y puso a prueba las raíces de su vida espiritual. Ya no era una fascinación infantil, se convirtió en un viaje serio de discernimiento, de aprender lo que significaba realmente servir, liderar con humildad y sacrificarse por los demás. Robert creció no solo en conocimiento, sino fundamentalmente en humildad, y su vocación comenzó a tomar una forma más firme y definida a medida que se dedicaba con fervor a la oración, el estudio y la vida comunitaria. Trayectoria educativa. Después de completar el Seminario Menor, continuó su búsqueda intelectual en la Universidad de Villanova, una institución católica reconocida tanto por su rigor académico como por su sólido fundamento espiritual agustino. Allí obtuvo una licenciatura en Ciencias Matemáticas en 1977. Su elección de las matemáticas, un campo marcado por la lógica, la estructura y la claridad, reflejaba su mente disciplinada y sus notables dones analíticos. Sin embargo, incluso mientras sobresalía en esta disciplina secular, su alma seguía irresistiblemente atraída por los misterios más profundos de Dios. En 1982, Robert completó una maestría en divinidad en la Unión Teológica Católica en Chicago. Durante este tiempo formativo crucial, también enseñó matemáticas y física en una escuela secundaria católica local, mezclando lo intelectual y lo pastoral en una armonía perfecta y fructífera. Fue durante estos años que encontró y se sintió profundamente atraído por la Orden de San Agustín, cuya vida comunitaria fraterna y rica tradición espiritual hablaron profundamente a su corazón. Su compromiso con los agustinos se convertiría en un punto de inflexión decisivo en su vida y en una invitación a una vida de servicio religioso comprometido. Oración comunitaria y misión global. A medida que el camino de Robert hacia la vida religiosa se volvía más definido y claro, comenzó estudios teológicos avanzados que más tarde apoyarían de manera fundamental su servicio como obispo y, eventualmente, como papa. Sin embargo, incluso cuando su viaje se volvió más público y exigente, su corazón permaneció firmemente arraigado en su familia y en la memoria viva de las dos personas que lo habían guiado tan fielmente en sus primeros años. Dolor y llamado. La pérdida de los padres es una verdad conmovedora y universal. Ninguno de los padres de Robert vivió para ver el florecimiento completo y público de su vocación. Su amada madre,
Mildred Agnes Provost, falleció en 1990, antes de que él fuera ordenado obispo. 7 años más tarde, en 1997, su padre, Louis Marius Provost, también pasó a la vida eterna. Ambos habían sido testigos privilegiados de su profunda devoción, sus arduos estudios y su entrada formal en la vida religiosa. Pero ninguno vivió para presenciar el día en que su hijo sería elegido como pastor de una diócesis entera o, mucho menos, un día, de la Iglesia Universal. En 2014, mucho después del fallecimiento de ambos, Robert Provost fue nombrado obispo de Chimbote, Perú, un papel pastoral exigente y de gran responsabilidad que lo prepararía aún más para su futuro liderazgo a nivel global. Aunque sus padres no podían estar físicamente presentes para celebrar este importante hito, su presencia espiritual estaba innegablemente allí, entretejida en su mismo ser, en su forma de pensar, sentir y actuar. Cada palabra que hablaba como obispo, cada acto pastoral que realizaba, llevaba consigo el amor, la fortaleza y la sólida formación que había recibido de ellos. Y ahora, como Papa Leo XIV, continúa honrándolos no solo a través de su papel como líder espiritual global, sino en cada decisión tranquila y ponderada, arraigada profundamente en la fe, la humildad y el servicio desinteresado. La historia de sus padres vive en él y, a través de él, toca e inspira al mundo entero. Testigos de su camino. Aunque Louis y Mildred Provost no vivieron para presenciar a su hijo ascender a las alturas de la autoridad episcopal y papal, tuvieron la inmensa bendición de acompañarlo a través de muchos de los hitos sagrados que marcaron su camino hacia una vida consagrada enteramente a Dios. Estuvieron presentes, con orgullo y emoción contenida, durante algunos de los capítulos más formativos de su vocación. En 1982, se pararon entre los fieles reunidos en reverente silencio mientras su hijo menor era ordenado sacerdote en la Orden de San Agustín. Fue un momento que coronó años de discernimiento paciente, preparación esmerada y oración constante, la culminación de un camino que había comenzado a recorrer cuando era apenas un niño, recreando liturgias en el comedor familiar. A partir de 1985, su hijo respondería al llamado misionero a servir en Perú, lejos de los ritmos familiares y las comodidades de Illinois. Allí, entre los caminos polvorientos y la fe vibrante de las comunidades locales, se entregó por completo a las vidas de la gente, aprendiendo su idioma, viviendo entre ellos con sencillez y convirtiéndose en un verdadero puente entre culturas y corazones. No era una vida fácil, ciertamente, pero era una vida de profundo propósito y significado espiritual. En los años que siguieron, su liderazgo dentro de la Orden de San Agustín se profundizó notablemente. Su humildad natural, junto con su sólida fortaleza intelectual y su probada madurez espiritual, lo llevaron a asumir roles de creciente responsabilidad dentro de su orden religiosa. Primero se le confió la importante posición de prior provincial, supervisando la vida y misión de la orden en una región significativa. Eventualmente, fue llamado por sus hermanos a servir como prior general, el cargo más alto en toda la orden agustina a nivel mundial, un rol que lo colocó al timón de una familia espiritual global, arraigada en el inmenso legado de San Agustín, pero enfrentando con valentía los complejos desafíos del mundo moderno. A lo largo de todo este camino, una voz permaneció constante en su corazón, guiándolo e inspirándolo,
La voz de su madre, cuyas oraciones silenciosas pero poderosas lo habían llevado y sostenido a través de los valles y las alturas de su vocación. Si pudiera compartir públicamente los recuerdos de mi corazón, mi reflexión podría haber sonado algo así: todavía recuerdo, como si fuera ayer, el sonido de pequeños pies corriendo por los pasillos de nuestro hogar en Dalton, Illinois, los ecos de risas infantiles, las risitas ahogadas y el suave golpeteo de sus pequeños zapatos en el piso de la cocina. Mi pequeño Robert tenía un brillo especial en los ojos, no del tipo que busca atención o protagonismo, sino del tipo que ve algo invisible para otros, algo sagrado. Lo observaba con ternura mientras alineaba sus soldados de juguete, no para la batalla, sino en filas ordenadas, como si fueran monaguillos preparándose para la Santa Misa. Nuestra mesa de comedor, tan común y corriente, se convertía en su santuario personal. Una simple toalla arrojada sobre sus hombros se transformaba en una casulla improvisada. Levantaba una galleta con tal seriedad y reverencia, como si fuera una hostia consagrada, y susurraba palabras demasiado silenciosas para que yo las escuchara claramente. Palabras que, estoy convencida, solo el cielo realmente entendía en su profundidad. Había algo en Robert, incluso entonces, un silencio interior que hablaba volúmenes, un pozo profundo de ternura, de curiosidad insaciable, de un anhelo innato de dar más de lo que tomaba. Nunca le dije explícitamente que se convirtiera en sacerdote. Así no es como creo que funciona Dios. Una verdadera vocación no viene de empujar o presionar, viene de la oración humilde y perseverante. Y así oré, cada noche, cada mañana. Oré no solo por Robert, sino por todos mis hijos, para que crecieran como hombres de valor, de honor, de fe inquebrantable. Los puse a todos en las manos amorosas de la Santísima Madre, confiando en que ella los guiaría por caminos donde yo, con mis limitaciones humanas, no podía llegar. Cuando Robert vino a mí a los 14 años y me dijo con una seriedad impropia de su edad que quería entrar al seminario, mi corazón se hinchó de un orgullo santo y, al mismo tiempo, se quebró de un dolor sutil pero real. El amor de una madre es algo tan delicado y complejo. Queremos mantener a nuestros hijos cerca, protegerlos y mantenerlos seguros para siempre bajo nuestras alas, pero también sabemos, en lo más profundo, que debemos dejarlos ir, especialmente cuando intuimos que pertenecen más a Dios que a nosotras mismas. Lloré esa noche, no porque dudara de su elección o de su llamado, sino porque sabía, con una certeza dolorosa, que nunca volvería a ser realmente mío en el mismo sentido. Estaba siendo entregado a la Iglesia, al mundo, a algo mucho más grande y trascendente que nuestro pequeño y acogedor hogar. Lo vi crecer y madurar a través de los años del seminario, a través de largas noches de estudio intenso y madrugadas de oración fervorosa. Vi cómo cambió, cómo sus ojos se hicieron más profundos y reflexivos, cómo su sonrisa se volvió más tranquila y serena, cómo se llevaba consigo una nueva clase de paz interior que irradiaba a su alrededor. Recuerdo el silencio de sus retiros espirituales, el dolor agridulce de verlo partir después de las vacaciones, la alegría genuina que transmitían sus cartas a casa, y nunca, jamás, olvidaré el día en que hizo sus votos solemnes con los agustinos. Su voz temblaba ligeramente mientras los pronunciaba, no por miedo, sino por una profunda reverencia. Sabía, tan bien como yo, que estas no eran palabras vacías,
Eran promesas sagradas, selladas en el cielo. Y luego, en 1982, llegó el día trascendental en que se paró en el altar. No ya como mi pequeño niño, sino como un sacerdote de Dios Altísimo. Estuve allí, por supuesto. Me paré entre las bancas, casi sin respirar. Mis manos temblaban incontrolablemente. Lágrimas de emoción y gratitud corrían silenciosamente por mis mejillas mientras él levantaba el cáliz por primera vez como sacerdote. Sus manos estaban firmes, pero sus ojos brillaban con algo eterno. Con una luz que no era de este mundo. Mi hijo, el padre Robert, era ahora un recipiente de gracia, un instrumento en las manos de Dios. Y yo, su madre, nunca había estado más orgullosa ni, al mismo tiempo, más profundamente humillada ante tal misterio. Detrás de cada vocación, como un hilo dorado, se entreteje la oración constante de una madre. Aunque estas palabras exactas de Mildred Provost pueden nunca haber sido registradas formalmente, viven en la memoria de aquellos que la conocieron y en el profundo y perdurable amor que llevaba en su corazón por sus hijos. Especialmente por aquel que continuaría un día liderando la Iglesia. Sus oraciones, su paciencia infinita y su fe inquebrantable están escritas, de alguna manera, en la misma tela de la vida del Papa Leo XIV. Ella no estuvo físicamente allí cuando fue nombrado obispo o cuando fue elegido como sumo pontífice, pero su amor, su influencia, su espíritu, están presentes en cada palabra que él habla, en cada bendición que imparte y en cada alma que abraza en el nombre de Cristo. Hay momentos, incluso ahora, desde esta perspectiva diferente, donde cierro los ojos de mi alma y todavía puedo verlo con claridad. El niño que una vez fue y el hombre en que se convertiría. En ese delicado y sagrado espacio entre la memoria y la eternidad. Veo al pequeño niño con ojos grandes y manos gentiles, cubriendo una toalla sobre sus hombros como si fuera una vestimenta sacerdotal, imitando oraciones que apenas podía pronunciar correctamente, pero que ya entendía con la pureza de su corazón. Veo la manera en que su frente se arrugaba en profunda concentración mientras organizaba sus juguetes en una suerte de procesión litúrgica, o cómo su voz se suavizaba cuando cantaba himnos en nuestro hogar. No para lucirse, sino como un susurro de amor dirigido a los cielos. Y con igual claridad meridiana, veo al hombre en que se convirtió, formado no solo por la Iglesia y sus instituciones, sino también por las dificultades de la vida, la oración constante y el amor incondicional. Aunque mi vida terrenal terminó antes de que pudiera presenciar a mi hijo parado bajo la pesada dignidad de la mitra de un obispo. Nunca consideré eso como una pérdida irreparable. Mi alma no estaba esperando títulos o vestiduras suntuosas para validar la autenticidad de su llamado. No. Yo ya había visto algo mucho más grande y significativo. Había visto, con los ojos del corazón, cómo cargaba el peso invisible de las almas. Una carga no vista por el mundo que descansaba sobre sus hombros mucho antes de que usara cualquier vestimenta formal o insignia de autoridad. Lo había visto servir a los más necesitados con una alegría que no era ruidosa ni ostentosa, sino radiante y genuina. En los pueblos polvorientos y en las humildes capillas de Perú, sabía que caminaba entre los pobres no como un extraño que ofrecía una ayuda distante, sino como un hermano que compartía sus vidas, sus heridas y sus esperanzas. No había aplausos allí, ni grandes escenarios o reconocimientos públicos, solo autenticidad.
solo amor puro y desinteresado. Y quizás por eso nunca anhelé reconocimientos mundanos en su nombre. Su corazón ya había ascendido a donde necesitaba estar. Lo vi darlo todo, sin reservas, su tiempo, su agudo intelecto, su juventud entera, a la misión que Dios puso ante él, ya fuera en el papel de un joven fraile, un sacerdote recién ordenado, un maestro dedicado o un misionero entregado en tierras lejanas. Sirvió sin guardarse nada para sí mismo. Y cuando hablaba de la Iglesia, su voz temblaba ligeramente, no con ambición personal, sino con una profunda devoción. No amaba a la Iglesia como una institución en la cual ascender o hacer carrera. La amaba como un novio ama a su novia, como un hijo ama a su madre, con reverencia, con sacrificio, con una alegría que brotaba del alma. Hubo una noche, no mucho antes de que yo falleciera, cuando se sentó a mi lado después de regresar de una de sus estadías en Perú. Sus manos estaban callosas por el trabajo, sus ojos reflejaban el cansancio de la entrega, pero su alma brillaba con una paz indescriptible. Nos sentamos en silencio por un largo tiempo, un silencio lleno de entendimiento, y luego simplemente dijo, con una sencillez conmovedora, mama, me siento más cerca de Dios cuando estoy con la gente que no tiene nada. Esa única frase me lo dijo todo. No necesitaba una corona terrenal. Ya había encontrado el reino de Dios en el servicio a los más pequeños. Así que no estuve físicamente allí el día en que se convirtió en obispo, pero yo ya había visto algo mucho más sagrado y trascendente. Había visto la transformación de un alma en un servidor. Había visto la formación de un hombre que no gobernaría con poder, sino que pastorearía con amor, que no hablaría para ser escuchado, sino para sanar. Reflexión final, un legado de amor. Y ahora, desde este lugar donde habito más allá del tiempo y del espacio, continúo observando, no con sorpresa, sino con un asombro reverente, porque todo lo que Él es hoy, siempre ha estado en proceso de convertirse, bajo la mirada amorosa de Dios. Y agradezco a Dios infinitamente que me haya dado el inmenso regalo de ser su madre. No solo por una temporada terrenal, sino para siempre. Los títulos, por más elevados que sean, no dan forma al alma de un pastor, no infunden vida a la compasión, ni tallan el camino del verdadero liderazgo de servicio. Una mitra puede coronar la cabeza, pero es el corazón el que determina si un hombre realmente camina en los pasos del buen pastor. Y mi hijo, mi Robert, tenía ese tipo de corazón mucho antes de que alguien lo llamara padre, obispo o papa. Su ternura innata, su profunda empatía, su incansable deseo de caminar junto a los olvidados y aliviar las cargas de los que sufren, eso no vino de la ambición personal o del deseo de reconocimiento, sino de algo muy profundo que habitaba en su interior. Desde el principio lo reconocí, lo sentí en la forma en que hablaba con ternura a los ancianos en nuestra parroquia. Lo vi en la forma en que consolaba a sus compañeros de clase en sus tristezas, o en la forma en que miraba al altar. No con miedo o mera formalidad, sino con un anhelo palpable. Ese corazón suave pero firme ya latía entonces en ritmo con un llamado divino. Incluso ahora, desde más allá de esta vida terrenal, creo firmemente que si el cielo lo permite, todavía estoy cerca. Observo silenciosamente, tal como lo hacía cuando él era niño, asomándome discretamente por una puerta mientras ensayaba su misa de juego, o parándome al fondo de una iglesia con mis manos juntas en oración.
lágrimas en mis ojos mientras él se arrodillaba con fervor ante el altar. Mis oraciones por él no han cesado. Quizás ahora son más puras, más directas. El tiempo puede haber pasado según el cómputo humano, y el velo entre la vida y la eternidad puede haberse cerrado para mí. Pero las oraciones de una madre no se marchitan con la edad o la distancia. Perduran, se elevan, resuenan en la eternidad, y así continúo orando por su fortaleza, por su sabiduría divina, por su protección constante, por su corazón, para que permanezca sin la carga opresora del peso del poder y siempre abierto al susurro suave de la gracia. Rezo para que siempre recuerde de dónde vino, no solo geográficamente, sino fundamentalmente espiritualmente, que recuerde las tranquilas habitaciones de nuestro hogar, el ritmo familiar del rosario rezado por la noche, las sencillas comidas compartidas con alegría y el amor incondicional que lo formó antes de que el mundo lo conociera. Y cada día agradezco a Dios por el misterio insondable de todo esto, que una simple mujer de Chicago, yo, fuera elegida para ser su madre, no porque lo mereciera de alguna manera, sino porque el amor de Dios a veces esconde sus mayores regalos en los lugares más ordinarios. Ver a tu hijo caminar un camino de santidad es una alegría que sobrepasa cualquier cosa que este mundo pueda ofrecer. Y saber que continúa sirviendo, no por alabanza humana, sino por amor a las almas, es más que suficiente para que mi corazón descanse en paz, mientras continúo observando desde el lugar donde el tiempo ya no ata el alma. Veo a mi Robert parado ahora no solo como un sacerdote o un misionero, sino como un pastor para el mundo entero. El Papa Leo XIV es un nombre que resuena a través de continentes y se habla con respeto en catedrales majestuosas, capillas humildes, prisiones sombrías y habitaciones de hospital llenas de dolor. Sin embargo, bajo la grandeza de su título y la púrpura de su investidura, todavía veo al niño que una vez sostuvo una galleta como si fuera una hostia sagrada, al joven que lloró durante retiros silenciosos buscando la voluntad de Dios, al hijo que una vez apoyó su cabeza cansada en mi hombro y preguntó con una mezcla de esperanza y temor, mamá, ¿crees que Dios realmente me usará? Hizo esa pregunta con una especie de esperanza temblorosa, sin imaginar nunca en sus sueños más audaces que la respuesta algún día se extendería por todo el globo terráqueo. Y aún ahora, creo que todavía hace esa misma pregunta en su oración personal, no buscando afirmación humana, sino una guía divina constante, porque los verdaderos pastores nunca dejan de preguntar, nunca dejan de escuchar, nunca dejan de arrodillarse humildemente ante aquel que los llamó. Y el mundo, este hermoso y a la vez tan roto mundo, necesita pastores así más que nunca. Vivimos en un tiempo en que tantos corazones están vagando, a menudo no por rebeldía consciente, sino por dolor, por confusión, por un hambre profunda de verdad y sentido. La gente busca luz en lugares donde las sombras a menudo pretenden ofrecer un falso consuelo. Buscan significado en una cultura que frecuentemente solo ofrece ruido y distracciones vacías. Pero creo, sincera y profundamente, que la esperanza no está perdida, nunca lo está. Mientras un corazón todavía esté dispuesto a arrodillarse en oración, todavía dispuesto a escuchar la voz de Dios en el silencio, todavía dispuesto a amar sacrificialmente, entonces la Iglesia tiene aliento y Cristo camina verdaderamente entre nosotros. Los tiempos por venir pueden ser inciertos y desafiantes, pero no carecen de promesa divina. Creo eso con toda mi alma. Mi hijo,
Este hombre formado por la simplicidad del Evangelio y el espíritu de servicio. Ahora se encuentra en una encrucijada de la historia, y sin embargo, sé que no está solo. Lleva consigo las oraciones de los pobres, a quienes una vez sirvió con tanto amor en Perú, las canciones alegres de los escolares a quienes una vez enseñó con paciencia, la sabiduría acumulada de los santos que caminaron el mismo camino antes que él, y sí, también lleva el amor incondicional de una madre que nunca ha dejado de orar por él. En sus manos, ahora curtidas por el trabajo y santas por la unción, sostiene no solo un báculo pastoral, sino un puente entre la antigua sabiduría de la Iglesia y las dolorosas preguntas del hombre de hoy. Un puente entre Roma y Riverdale, entre la tradición viva y la ternura compasiva. Y con cada paso que da, veo la gracia de Dios moviéndose a través de él. No perfectamente, claro está, no sin lucha interior, pero sí con una profunda sinceridad. Y eso, quizás, es lo que el mundo más necesita ahora. No la perfección humana, que es inalcanzable, sino la sinceridad del corazón, la humildad auténtica, una voz que no ordena con autoritarismo, sino que invita con amor. Así que a cualquiera que esté escuchando, a cada alma que, por designios de la providencia, se ha topado con esta historia, sepan esto: el futuro no es algo que temer, es algo hacia lo que caminar con fe, con los ojos del alma abiertos y el corazón dispuesto. El mismo Dios que formó a un pastor en los tranquilos vecindarios de Illinois, todavía está formando santos en silencio hoy, en tu hogar, en tu corazón, en los lugares y personas menos esperados. Levanta tus ojos al cielo. Mantente firme en la esperanza. Ora como mi familia una vez oró, sin drama innecesario, sin espectáculo exterior, pero con un amor profundo y constante. La Iglesia perdurará, no por sus títulos o sus estructuras, sino por los corazones de sus fieles. Y en algún lugar, ahora mismo, otro niño puede estar convirtiendo una mesa en un altar improvisado, susurrando palabras que solo el cielo escucha. Y un día, ese niño también puede levantar el cáliz. Y yo, desde mi lugar, seguiré observando, todavía orando, todavía inmensamente agradecida, el retorno a los orígenes. Y así, la historia regresa a donde comenzó, no en los salones de mármol del Vaticano, sino en los rincones tranquilos de un modesto hogar en Dalton, Illinois, un lugar donde la fe se vivía intensamente antes de que alguna vez se predicara formalmente desde un púlpito, donde un pastor fue formado en el crisol del amor familiar mucho antes de ser oficialmente llamado y consagrado. El mundo ahora puede conocerlo como Papa Leo XIV, pero el cielo conocía su nombre y su corazón mucho antes que el mundo. Lo que permanece no es solo su historia personal, sino el recordatorio perenne de que cada auténtico llamado comienza en el silencio del corazón. Cada misión trascendente comienza con un sí humilde. Y cada alma, sin importar cuán pequeña o desconocida sea para el mundo, lleva dentro de sí la chispa de algo eterno. Mientras la Iglesia avanza hacia tiempos inciertos, que todos nos animemos en esto. Dios todavía está trabajando calladamente en lugares ordinarios. Todavía habla en susurros suaves. Todavía levanta líderes de hogares improbables y, a través de ellos, todavía trae esperanza a un mundo a menudo cansado y sediento. Oren por el Papa Leo XIV. Oren por la Iglesia. Y nunca duden que su propia fe silenciosa, sus oraciones invisibles para el mundo,
sus actos diarios de amor y servicio, también están construyendo algo santo y duradero. Porque al final, no es el poder terrenal o el aplauso efímero lo que da forma al futuro de la Iglesia. Son los corazones dispuestos a amar como Cristo amó. Y mientras tales corazones permanezcan, la luz de la fe nunca se apagará. Amén.